Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Bárbara Quevedo. Soy gerente de la unidad Cloud para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Nos acompaña Javier Baseski, que es nuestro ingeniero regional también dentro del LOL para lo que es la parte de BIM Cloud. Y quien va a ser el orador en esta tarde, que nos acompaña gentilmente, Mariano Collazo, que es Territory Manager para lo que es SOLA. Hola Mariano, Javier, ¿cómo están? Hola Bárbara, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Hola Javi. ¿Qué tal, Mariano, Bárbara? Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Bueno, buenas tardes a todos. Marian, Como dijo sí, Bárbara, si querés sí, te damos inicio a que arranques. dale. Como Antes dijo de eso, perdón, Bárbara, dos veces sí, ya que voy te interrumpiendo, perdón. No, pero quería avisarle a la te las voy a audiencia cobrar. que, dale, con intereses. No, quería avisarle a la audiencia que primero contarles que esta sesión está siendo grabada, que les vamos a hacer llegar el material una vez que finalice la grabación con la presentación. Y segundo, que les pedimos que en la parte de preguntas nos hagan llegar todas sus dudas o comentarios. Y si no, también pueden levantar la mano y lo hacemos interactivos y le abrimos el micrófono a todos aquellos que quieran participar. Ahora sí, Marian, prometo que por un rato no te interrumpo. Dale, dale, no hay problema. A ver, muchas gracias a todos por la conexión y por el tiempo que se tomaron para entrar en la llamada, ¿sí? Hoy vamos a estar revisando o haciendo foco en lo que es el programa de BCSP o de BIM Cloud and Service Provider. Para todos aquellos que no lo conocen, vamos a estar haciendo una introducción. Para los que no los conocen, vamos a estar haciendo un repaso, ¿sí? Pero antes de esto vamos a estar revisando un poquito de números y sobre todo, digamos, data fresca y nueva de BIM sobre este año 2021, ¿sí? Eh, Vamos a estar revisando BIM en números, ¿sí? Un breve overview de lo que es BIM. Tenemos más de 400.000 clientes, ¿sí? Más o menos 15 años consecutivos de crecimiento, más de 180 países en donde BIM ha sido deployado, ¿sí? El 81% del Fortune 500 es cliente de BIM, ¿sí? El 69% del Global 2000 es cliente de BIM. En 2020, digamos, lo que es los bookings, tuvo bookings de 1.12 billones de dólares y tiene más de 1 millón de BIM Backup Replication de instalaciones globalmente activas, ¿sí? Es, digamos, es excelente para cualquier tipo de segmento, ¿sí? No solamente para Enterprise, sino para Enterprise, para SMB, para Remote Office, Branch Office, para Workstation, ¿sí? Con lo cual, digamos, BIM no es acotado o no está acotado a un solo segmento, sino que atiende a todo tipo de tamaño de compañía. Con respecto a lo que es el cuadrante mágico de Gartner, ¿sí? Que ha salido en junio de 2021, ¿sí? Eh, las opiniones que hemos recabado son que BIM es la mejor solución que hay ahí, luego de usar múltiples productos, en el caso de un CEO de educación, eh, BIM demostró que es digamos, una solución completamente confiable para lo que son servidores de VMware. En el caso de un IT manager de servicios, eh, habla sobre lo que es la curva de aprendizaje y lo fácil que es configurarlo, ¿sí? Y hacer que los backups funcionen. Y obviamente lo que es la parte de self-managed de los backup cloud, ¿sí? Que es digamos, un trabajo de bienvenida ahí para poder trabajar de una forma más enfocada y mucho más práctica, ¿sí? Como pueden ver ahí, BIM es uno de los líderes del mercado, ¿sí? Y se ha mantenido ahí durante varios años, ya es el quinto o sexto año en donde estamos en esa ubicación. Información importante sobre todo para quienes, digamos, quieren hacer negocios en conjunto con BIM, ¿sí? No solamente son clientes finales, sino que ofrecen a través de BIM en la plataforma de backup como servicio o Disaster Recovery como servicio la posibilidad de que sus clientes, ¿sí? Eh, tengan el resguardo de la información por intermedio de BIM. Lo que vamos a ver ahí es que, digamos, en lo que refiere a la primera mitad del año de 2021, ¿sí? BIM ha crecido, ¿sí? Tiene un crecimiento secuencial de 3.2%, ¿sí? Y año sobre año de 25%. Esto es en el global, digamos, worldwide, ¿sí? De lo que es BIM. Pero, digamos, unos highlights regionales de año sobre año. Como pueden ver ahí,
En lo que es Europa, continúa rankeando como número 1 de market share con un crecimiento año sobre año de 32,5%. Y lo sigue LATAM, ¿sí? Muy parejo, con 31,9% de crecimiento y continuamos siendo rankeados como el número 1 en market share, ¿sí? Pueden ver que también Estados Unidos y Canadá tiene crecimiento y lo que es Asia, Asia Pacífico y Japón también. Todo esto, digamos, estos reconocimientos de IDC, ¿sí? Y de la industria nos ponen o, digamos, nos llevan a encabezar todo lo que es las soluciones de backup, ¿sí? Ahora bien, vamos a enfocar o vamos a hacer foco en lo que refiere a lo que es la parte de alquiler de el programa de BCSP, ¿sí? Dentro del programa de BIM Cloud and Service Provider. ¿Cuál es la visión de BIM para el alquiler de las licencias? Bueno, lo primero es que sean portátiles en todas las instalaciones de BIM, ¿sí? Que sean fáciles de ordenar y que, por sobre todas las cosas, admitan los valores agregados, ¿sí? O sea, los servicios de valor agregado que le puedan montar ustedes a esa solución. Ese es el diferencial que van a tener, ¿sí? Con respecto a sus competidores, ¿sí? O sea, todos aquellos que estén dentro de lo que es ofrecimiento de servicio, ¿sí? El valor agregado que ustedes le puedan montar arriba va a ser el diferencial por el cual sus clientes los van a elegir, ¿sí? Licenciamiento BCSP. Tenemos dos tipos de contratos para BCSP, ¿sí? O para partner BCSPs. El de no commitment, ¿sí? Que es el de pago por uso, ¿sí? Y el volumen de rental agreement, que es el compromiso mínimo mensual, en el cual obviamente uno se compromete de forma mensualizada a hacer un consumo, ¿sí? Mínimo, y se consuma o no se consuma, digamos, como es un mínimo comprometido, eso es lo que se abona, ¿sí? Los diferentes tipos de, digamos, de escalones a donde uno puede llegar a subirse son, el sin compromiso es no commit. El primer escalón de compromiso mínimo comprometido es 200 puntos, que son aproximadamente unas 18 máquinas virtuales protegidas, ¿sí? Con BIM Backup Replication, la versión de Enterprise Plus. Eso pasado a valores, ¿sí? A costo, serían aproximadamente unos $148 por mes que estarían pagando, ¿sí? Para tener el plan de 200 puntos. De ahí para arriba existen distintos tipos de planes, mientras mayor cantidad de o mayor volumen de consumo se tenga, mayor va a ser el nivel de descuento asociado que se lleve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a estar pasando de 200 a 800, de 800 a 1500, 3500 y así sucesivamente. Los planes de puntos, ¿sí? O lo que se refiere a puntos por unidad, ¿sí? Todos los productos del portfolio de BIM están incorporados o están disponibles para lo que es el programa de BCSP, ¿sí? Como pueden ver de la parte izquierda, BIM Backup Replication y los agentes para Windows y para Linux, ¿sí? Están disponibles en todas las ediciones. Esto es un diferencial que por ahora tenemos con respecto a lo que es licenciamiento perpetuo, en donde solamente hay 2 ediciones. Bueno, acá tenemos las 3 ediciones, estándar, Enterprise y Enterprise Plus. ¿Cuál es el diferencial o, digamos, qué es lo que nosotros recomendamos siempre para cuando un service provider da un servicio para un cliente final? Bueno, que no sea el service provider el que acote ese servicio que le puede mencionar o que le puede brindar el cliente final. Por eso nuestra recomendación es que siempre el del lado de tenant del service provider se elija la versión más alta, Enterprise Plus. ¿Por qué? Bueno, Enterprise Plus, como pueden ver ahí, les da la posibilidad de utilizar lo que es Enterprise Application para lo que es Oracle HANA o para Oracle HANA, para SAP HANA o Oracle RMAN, perdón. Lo que es la parte de storage con NAS, ¿sí? La protección de storage con NAS. Y sobre todo la parte de lo que es en máquinas virtuales, la posibilidad de tener o de trabajar con diferentes features, ¿sí? Que no tienen la versión Enterprise y que tampoco tienen la versión estándar, que son, por ejemplo, lo que refiere a One Cell Editor limitados, ¿sí? Lo que refiere a la posibilidad de recuperaciones granulares, ¿sí? De archivos, ¿sí?
En la versión Enterprise, que es la versión intermedia, como pueden observar ahí, difiere un poco, no mucho en la cantidad de puntos. Estamos hablando de 11 puntos en la versión Enterprise Plus, 9 puntos para máquinas virtuales en la versión Enterprise, ¿sí? Y lo que es estándar es pura y exclusivamente para tomar un backup, ¿sí? No tiene la posibilidad de recursivos granulares, no tiene la posibilidad de One Accelerator, entonces eso les termina acotando a ustedes el servicio que le pueden ofrecer a ese cliente final, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, muchas veces se le pueden acercar clientes que ya tienen BIM del lado on-premise, ¿sí? De forma perpetua, de modo tradicional o por suscripción, y que lo único que están buscando es un sitio donde resguardar el backup, ¿sí? El backup copy o donde montar su réplica, ¿sí? Y si ustedes van con una solución de estándar y el cliente tiene Enterprise Flash, por ejemplo, el cuello de botella se genera en el tenant de ustedes, ¿sí? El cliente podría tener todos los features disponibles, pero del lado del service provider no se lo pueden ofrecer. Distintos al revés, si el cliente tuviese estándar o Enterprise, si ustedes tienen Enterprise Plus, ustedes le pueden brindar la posibilidad de utilizar One Acceleration o Extras Snapshot, por ejemplo, a ese cliente en las locaciones externas. En lo que Marian, refiere a la perdón, parte... Sí. perdón que te interrumpa, hay un par de preguntas, así que primero, buenísimo que así sea y bienvenidas todas. Es la idea de que puedan llevarse todo el conocimiento que necesiten. Y te plasmo la primera, que Grecia nos pregunta que si una VM contiene SAP HANA, ¿cuántos puntos serían los que consumiría esa máquina y dónde se ubicaría esa máquina? Lo que va a consumir son 11 puntos, ¿sí? 11 puntos por cada máquina virtual que se esté protegiendo dentro de SAP HANA. Y Ok, lo mismo aplica, que ahí estoy leyendo de Martín Jiménez, para AWS Azure, 11 puntos también. ok, me ganaste de mano, así que adelante. Perdón, tengo otras consultitas más que van un poquito, me parece, con el slide anterior. La consulta es, ¿cuál es el periodo que se debe mantener una vez que se genera un compromiso de puntos? Sí, a ver, tanto en lo que es sin compromiso como en el comprometido mínimo de consumo, ¿sí? En el BRA, los contratos son a 12 meses. La única diferenciación que tienen es que el sin compromiso se va, digamos, renovando, ¿sí? Cada 3 meses. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un compromiso, o sea, un contrato de sin compromiso, y uno tiene que hacer digamos, el reporte del consumo, ¿sí? En Pulse, si durante un periodo mayor a 90 días el reporte de consumo de Pulse es cero o no se envía nada, el contrato queda inactivo, ¿sí? A diferencia de un contrato con un compromiso mínimo de consumo de 200 para arriba, ¿sí? En donde el contrato queda vigente desde el momento que se inicia, ¿sí? Por 12 meses, no se pueden hacer downgrades, ¿sí? No hay RMA ni downgrade posible para hacer, por un lado, y por otro lado, sí se pueden hacer upgrades en el momento que se desee y la cantidad que se deseen. Se pueden hacer upgrade cada un mes, cada 2 meses, eso va a depender de cómo, digamos, de cómo se vaya moviendo el servicio o el negocio que ustedes tengan, una unidad de negocio de servicios de nube, ¿sí? Entonces, eso es clave de tener en cuenta. Cuando uno firma un contrato, ¿sí? El periodo de tiempo de permanencia mínimo es de 12 meses, no se pueden hacer downgrade, no hay devolución, ¿sí? No hay RMA, y por otro lado sí se pueden hacer upgrades. Bien, gracias, Marian. Continuamos con las preguntas. Acá Marcelo nos pregunta, ¿cuántos puntos se necesita para respaldar un contenedor? Se necesitan 320 puntos para, digamos, para proteger un nodo con Kasten, ¿sí? Con K10. Son 320 puntos que se consumen. Sí, ahí agregar un comentario, Mariano, que con esos 320 puntos se pueden respaldar todos los contenedores que estén incluidos en ese Dentro de nodo. ese nodo, Sí, exacto. exacto. No hay una limitante que sean 1, 50, 100 o 1000, sino que por esos 320 puntos están todos incorporados. Exactamente. Bueno, llueven preguntas, es buenísimo. Bien. Tenemos otra pregunta de Martín Jiménez, que los puntos por unidad para una VM o server ya están incluidos los respaldos integrados a las bases de datos como Oracle, SQL, Server, HANA, etcétera. Los servers ya están incluidos. A ver, cuando uno hace un backup de una máquina virtual que tiene Oracle, por ejemplo,
dentro de BBR Enterprise Plus ya está incluido, o sea, dentro de esos 11 puntos. Ahora, si vos tenés una Enterprise Application que tiene SAP HANA, por ejemplo, vas a hacer backup de la máquina virtual con Enterprise Plus por 11 puntos y vas a hacer backup consistente de la aplicación en sí de SAP HANA con 11 puntos más para Enterprise Application. Sí, sumando un poco más al comentario de Mariano, si tenés una maquinita virtual, por ejemplo, con un SQL Server, con un Exchange, con un Active Directory o cualquier aplicación, por la utilización de esos 11 puntos viene la integración con esas aplicaciones y la recuperación granular de esas aplicaciones. En el caso de máquinas virtuales, todo sin agentes. En el caso de una máquina física, implantando el agente que a las veces también sale esos mismos 11 puntos. Exactamente. Por eso les aclaraba que si van a querer hacer una protección de las dos cosas, tanto de la máquina virtual como del dato en sí, digamos, de la base de datos que estén protegiendo, tienen que contabilizar 11 para la máquina virtual con Enterprise Plus, 11 con Enterprise Application para que le remano SAP HANA. Después nos pregunta Hernán López, perdón, Bárbara, si contamos con una calculadora para realizar cálculos de puntaje. A ver, la realidad es que desde el lado de la web de BIM no hay una calculadora en sí para hacer estos cálculos. La realidad es que, digamos, son bastante lineales, una máquina virtual, independientemente del tamaño que se tenga, puede pesar esa VM un tera, un petabyte de información, o puede pesar un giga, no importa, para nosotros va a valer 11 puntos. Después, claramente, ahí va a tenerse en cuenta, o lo van a tener que tener en cuenta al lado de ustedes, es dónde van a resguardar esa información, cómo lo van a estar resguardando, si va a ser en un servidor de discos físicos con un array, por ejemplo, o si lo van a estar mandando a un S3 Object Storage Compatible, o si lo van a estar enviando a, no sé, un deduplicador, ¿sí? Entonces ahí va a depender ya pura y exclusivamente para lo que son cálculos específicos de costeo, ¿sí? De la infraestructura que ustedes tengan. Siempre recuerden que, digamos, algo muy bueno que tiene BIM es que nosotros somos agnósticos de vendor, ¿sí? Somos vendor locking. No somos vendor locking, ¿sí? Como cualquier otra empresa que viene con su hardware o viene con su fierro o viene asociado a una solución. Acá ustedes pueden poner lo que ustedes quieran o pueden tener lo que ustedes quieran dentro de la infraestructura de ofrecimiento para con el cliente y le suman, ¿sí? A esa solución el layer de BIM, digamos, nada más. Perdón, sumado a eso me gustaría contarles que dentro de LOL tenemos todos los gerentes de producto que están aquí presentes en la webinar, así como los ingenieros preventas. Pueden contar con nosotros para la ayuda de cualquier dimensionamiento de cualquier solución. En la parte de chat les acabo de dejar el mail al cual pueden dirigir todas sus consultas, que es lolcloud@licenciasonline.com. Mariana, aprovecho y te hago la última pregunta que tenemos, que nos consultan, Martín, si para el BIM Backup para Office 365 incluye el correo, SharePoint y Teams. Sí, a ver, todo lo que es BIM Backup para Office 365, la gente, ¿sí? Incluye lo que es digamos, la casilla de correo, SharePoint, OneDrive y Teams, las 4 cosas, ¿sí? Y la posibilidad de hacer una restauración granular de todo esto, ¿sí? Eso es lo bueno. Otro de los productos que tenemos ahí en lo que es el slide, como para cerrar este slide, es la parte de Cloud Connect, ¿sí? Que esa es la pata fundamental para poder hacer este ofrecimiento de, por ejemplo, backup como servicio en el caso de clientes que ya tengan licencias on-prem ya contratadas, ¿sí? Del lado del cliente final, como hacer la posibilidad o tener la posibilidad de tener la réplica de esa máquina virtual, ¿sí? Lo mismo pasa con lo que son servidores físicos o workstations, ¿sí? Sobre todo ahora en época, digamos, de pandemia, que tenemos, o digamos, que tenemos varias notebooks distribuidas en distintas locaciones. Bueno, podemos tomar un backup de esa notebook y resguardarlo en la locación de nube propietaria de ustedes o mismo resguardarlo en la nube de Azure o de AWS, ¿sí? Entonces ese backup queda disponibilizado para el cliente final para cuando el cliente lo requiera, ¿sí? No sé, se le rompió el disco a la máquina, se le
cayó agua o mate a la notebook, la agarró el nene y se rompió. Bueno, para restaurar esa información se puede hacer desde cualquier punto, ¿sí? Con cualquier PC y la podemos restaurar. Después contamos con BingOne, ¿sí? Que es nuestra herramienta de monitoreo y reporte. Actualmente esto estaba separado, ¿sí? Digamos, en años anteriores esto venía embebido en lo que era BIM Availability Suite, ahora viene separado, BIM Backup Replication por un lado, BingOne, la herramienta de monitoreo por el otro. ¿Por qué? Porque se pueden dar situaciones en donde el cliente solamente nos requiera de monitoreo del ambiente virtualizado, además del ambiente de backup, ¿sí? Entonces, esto nos permite tener la posibilidad de monitorizar y generar reportes, ¿sí? Customizados para el cliente, en donde nosotros podamos transformarnos en un business partner para él, ¿sí? RAID de crecimiento de base de datos, snapshot huérfanos, ¿sí? Si tenemos alguna problemática en lo que es discos, ¿sí? Cómo está la infraestructura de hardware. Sobre todo esto nos puede servir en un RAID de crecimiento de base de datos si estamos creciendo, digamos, de una forma, digamos, de una forma muy grotesca o muy grande. Bueno, no tener que salir a comprar discos de forma de emergencia, sino que podemos planificar sobre todo, ¿sí? Lo que son compras. Después Availability Orchestrator, que es el software que nos permitiría realizar orquestación a nivel de, no solamente a nivel de restaurar, ¿sí? De cómo restaurar en caso de sufrir un incidente, ¿sí? Sino que también puede ser de utilidad para la empresa en general, para, por ejemplo, disponibilizar información de cómo se debería actuar en caso de sufrir un accidente, quién debería de ser, digamos, las personas core, a quiénes debería de contactarse, qué debería de levantarse primero, qué segundo, qué tercero, dar un orden y qué pruebas se tienen que hacer con respecto a una vez levantado esto, como para asegurarse que el funcionamiento sea correcto, ¿sí? Normalmente esto no se suele hacer, se suelen hacer testeos de, digamos, de ambientes cuando se sufre una caída, pero quizás esto está acotado, digamos, a lo que es IT. Acá lo que intentamos hacer es sacarle ese acote de lo que es IT y hacer partícipe a toda la empresa para que toda la empresa, digamos, esté en conocimiento de qué hacer en caso de sufrir un incidente. Otros productos que ya mencionamos ahí era el backup de Office 365, ¿sí? Lo que es Management Pack para lo que es el SCOM o el System Center de Microsoft, ¿sí? Que sería como un BIM-1, pero específicamente para aquel cliente que tenga System Center instalado. BIM Agent para lo que es IBM iX y Oracle Solaris, ¿sí? Y Kasten para lo que son la solución de containers. Ahora bien, vamos a hacer un poco de foco, ¿sí? En planes de puntos existentes, precio por punto, y cuál es el punto de quiebre en donde hace sentido hacer un upgrade, ¿sí? Al siguiente plan. Arrancamos con el sin compromiso, ese es el primer escalón, ¿sí? No tiene ni mínimo ni máximo, por un lado esto es bueno, por otro lado la contra es que el precio por punto va a ser más caro, ¿sí? Va a ser más elevado que lo que sería si contratamos un plan de puntos con compromiso mínimo, ¿sí? Marian, Entonces, sí, tenemos aquí una consulta. Nos preguntan cuál es el cambio cuándo hay cambio de precios en el momento en que se contrata un plan. a ver, los planes de precio, los cambios de precios, ¿sí? De la lista de precios normalmente se dan a principio de año, ¿sí? Este año, por ejemplo, nosotros tuvimos cambio de precios de lo que es BCSP en abril, ¿sí? Abril 2021. Con lo cual, por ejemplo, si uno tenía un contrato firmado en septiembre de 2020, hasta septiembre de 2021 no se ve afectado por el cambio de precio, salvo que haga un upgrade. Al hacer un upgrade, obviamente se va a la lista de precios nueva. Si uno tiene un contrato o firma un contrato previo a lo que es el cambio de lista de precios, se mantiene con la lista de precios 2020, ¿sí? En el momento de hacer un upgrade o de hacer la renovación del contrato dentro del periodo de tiempo desde abril 2021 en adelante, obviamente que digamos, los precios van a ser
los de la nueva lista de precios. Para que se den una idea más o menos de cuánto estamos hablando, entre un 5 y un 8% de aumento en la gran mayoría de los planes de puntos. Por ejemplo, este año el único que no sufrió un aumento fue el plan de 200 puntos, se mantuvo igual que el año pasado a nivel costos. Pero bueno, tenemos la chance de, por ejemplo, casos puntuales, hacer planes de puntos a medida, ¿sí? En donde tenemos, por ejemplo, un gap muy grande que, por ejemplo, puede ser entre 5.000 y 10.000 puntos. Bueno, podemos hacer un plan de puntos a medida para alcanzar, digamos, una barrera de 7.500 puntos, 8.000 más o menos, en donde hacemos un compromiso mínimo y ese es digamos, la cantidad de puntos que se tienen que reportar y por el cual se va a estar pagando mensualizado. Sí, Mariano, ahí sería bueno también la explicación porque a mí me genera dudas la pregunta de que quizás la pregunta del colega venía asociada a si ellos tienen un plan, por ejemplo, de no commit o sin compromiso y hacen un upgrade a un plan de 200 u 800 puntos, ¿qué ocurre en esa solicitud? Entiendo que quizás la pregunta podría venir por ese lado también. Ok, a ver, hagamos como una situación de que estaban en un plan sin compromisos, que estaban pagando 90 centavos, 89 centavos de dólar por cada punto, ¿sí? Hacen el upgrade a 200 puntos, bueno, automáticamente en el mes siguiente al upgrade, ¿sí? El reporte de consumo se va a hacer con estos 200 puntos de consumo mínimo y con el nuevo precio, 0,76, ¿sí? Quizás la pregunta va más abocada o va más planificada a, ok, nosotros cerramos con nuestros clientes finales, por ejemplo, contratos a 24 o 36 meses. ¿Cómo hacemos para asegurarnos que el precio que estamos pagando ahora va a ser el mismo precio que estamos pagando a fin del periodo? Bueno, ahí tenemos dos chances de hacerlo, ¿sí? La primera es tener en cuenta ese gap de entre el 5 y el 8% de aumento que va a pasar todos los años, todos los abriles, ¿sí? Todos los marzos y abril de cada año. Entonces ahí hacemos un prorrateo de que el primer año el cliente va a estar pagando lo que estamos pagando ahora y el segundo año le vamos a sumar un 5 o un 8%. La segunda opción que existe es firmar contrato por un año, ¿sí? Pero lo que se hace es, se arma un plan a medida por un periodo de tiempo de 2, 3 años máximo, pero se hace el pago anticipado anualizado. Todos los años se hace el pago, ¿sí? Entonces, se firma un contrato a 24 meses, por ejemplo, y los primeros 12 meses se prepagan y los segundos 12 meses se dejan atados, ¿sí? A que, por ejemplo, esto se firma en febrero, ok, en enero del año que viene hablamos para ver si se firma ese nuevo contrato con el precio que se había acordado en su momento, pero también es prepago, ¿sí? Eso es más puntual, ¿sí? No es el común o los escenarios comunes que se dan. El 90% de, por lo menos en lo que es la región del sur de Latinoamérica, el 90% de los planes que tenemos son todos planes que se consumen tal cual lo ven acá, plan de puntos, el precio por punto y se hace upgrade cuando se llega al nivel de puntos que hace sentido hacer un upgrade, ¿sí? Pero sí se puede dar aquellos casos puntuales en donde esto viene atado con un gran cliente final que nos pide un precio muy particular y bueno, ahí sí se hace un esfuerzo en conjunto y lo que se hace es estos planes a medida, ¿sí? Con la opción de fijar precio por X cantidad de años, un máximo de 3 años, pero tenemos que estar, digamos que tenemos que estar seguros de este tipo digamos, de arreglo por una cuestión de que se hacen solamente o se planifican solamente a partir de planes de 3.500 puntos en adelante, ¿sí? De 3.500 puntos para abajo no hay posibilidad de hacer ese tipo de arreglo prepago. ¿Alguna duda, consulta que haya quedado? No, por ahora nada más, Mariano. Vamos bien. Ok. Como pueden ver ahí, digamos, los niveles de descuento que se tienen al ir pasando de sin compromiso a los siguientes planes de puntos son interesantes, sobre todo haciendo un número bien grosero, digamos. BBR Enterprise Plus
en un plan de 5 compromisos equivale a $9,79 por mes por cada máquina virtual que estamos atendiendo, ¿sí? A ese precio le van a sumar impuestos, ¿sí? Locales de cada país. Si Ahí, estamos Marian, hablando de... me gustaría Sí, aclarar algo que ya dijiste, pero lo quiero recalcar. Eh, ese costo y los costos por punto que ustedes van a ver más allá del plan, es, lo que acaba de decir Mariano, es por máquina virtual sin importar si la el máquina vale tamaño. 11 puntos, claro, ustedes van a pagar 11 puntos sin importar el tamaño que tenga la máquina, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta para todos, sobre todo aquellos que terminan trabajando con equipos que tienen mucha memoria, ¿sí? Sobre todo porque generalmente las marcas cobran por memoria. En este caso, BIM no lo hace. Tenga el tamaño que tenga la máquina, siempre va a valer el puntaje que indica cada licencia. Exacto. Ahí lo que vamos a hacer una comparativa, por ejemplo, bastante grotesca, pero bueno, para que se den una idea, ¿cuánto equivale BBR Enterprise en un plan de 200 puntos? $8,36, ¿sí? O sea que estamos ahorrándonos $1,43 por cada máquina virtual, ¿sí? En el caso de haber hecho el upgrade a lo que refiere a el siguiente plan de puntos. Estamos hablando casi de un 15% de descuento, ¿sí? Entonces, acá lo que son los niveles de descuento en diferencia con lo que refiere a lo que es modelo reseller, ¿sí? En donde depende digamos, del nivel de partnership que ustedes tengan, ¿sí? Silver, Gold, Platinum, etcétera, ¿sí? Acá, mientras mayor volumen de consumo tengan y mayor sea el nivel de puntos que estén firmando, mayor va a ser el nivel de descuento que vayan a lograr. Para que se den una idea, el promedio de consumo, ¿sí? O de la gran mayoría de los planes que tenemos en la región de Sola, estamos rondando entre los 1.500 y 3.500 puntos. Tenemos clientes o tenemos BCSPs que están por arriba de los 100.000 puntos y por arriba de los 50.000 puntos. No es imposible, y ni siquiera es imposible en LATAM, ¿sí? Y después a nivel global tenemos acuerdos en donde están superando el 1.000.000 de puntos, ¿sí? ¿Qué es lo que digamos, qué es lo que permite BIM con respecto a, o como diferenciación con respecto a otras marcas? Bueno, lo primero y principal es que les permite agregar sus servicios, ¿sí? De valor agregado. Con BIM Backup Replication, ustedes tienen la posibilidad de atender al cliente, ya sea en el on-prem del cliente o en el colocation que tenga en su infraestructura de nube, ¿sí? Y de tomarle el backup y la réplica de los datos, ¿sí? Atenderlo con agentes para Windows y para Linux, para los casos de servidores físicos o de workstation que tenga el cliente. Inclusive, aquellos que estén utilizando Mac, ¿sí? Ya está activo lo que es el agente para Mac. Pero después le da la posibilidad de utilizar complementos, ¿sí? Y de darle o brindarle más información o más servicios. Como ser el caso, por ejemplo, de Bing One con monitoreo, ¿sí? Como ser el caso de Cloud Connect, con la posibilidad de que el cliente se lleve el backup copy a la nube, ¿sí? A la nube de ustedes, o se lleve el backup copy a una nube pública, ¿sí? O como ser el caso de Availability Orchestrator, que le da la posibilidad al cliente de orquestar y automatizar, ¿sí? Lo que es el cumplimiento y la disponibilidad del business continuity. Mariano, te interrumpo justo Sí, antes del diagrama. Tenemos a dale. Hugo que nos pregunta si se puede hacer una réplica de un Windows Server 2008. Primero, yo dejo un comentario de que BIM replica máquinas virtuales. Ahí, si querés, te dejo finalizar a vos el comentario. Sí, a ver, para lo que son réplicas es solamente réplica de máquina virtual. Con máquinas físicas vos lo que vas a poder hacer es, le vas a poder tomar un backup full a esa VM, ¿sí? Y la vas a poder disponibilizar en otra locación. Inclusive pasarla de una máquina física a una máquina virtual, ¿sí? Siempre recordemos que los sistemas operativos que están soportados son los mismos que soporta Windows. Si Windows dejó de soportar 2008 R2 de ahí para abajo, ¿sí? Cuando se genere o se tenga que hacer un caso de soporte,
sistema operativo no va a estar soportado, ¿sí? Así que no va a haber soporte para eso. Eso sería, Marian, si querés proseguir con la arquitectura, por favor. Dale. Ahí vi que Hernán estaba preguntando antes con respecto a lo que es arquitectura, ¿sí? A ver, esta es una arquitectura muy generalista, ¿sí? De cómo se debería de ver, digamos, la arquitectura tanto del cliente como del tenant de service provider, ¿sí? Para dar un ofrecimiento de esto. En el lado de la derecha van a poder ver el tenant del service provider, ¿sí? Ustedes van a tener que tener una VM, ¿sí? Con Veeam Backup and Replication, o sea, con la consola de Veeam, ¿sí? Instalada. Y van a tener que tener otra máquina virtual separada, ¿sí? Para lo que es el Cloud Gateway. ¿Qué es el Cloud Gateway? Bueno, básicamente es la puerta de acceso donde sus clientes se van a estar conectando, ¿sí? Y les va, mediante un usuario y una contraseña, les va a permitir dejar el backup copy, ¿sí? O la réplica, ¿sí? En la locación externa que ustedes le indiquen, ¿sí? Obviamente que van a tener que tener asociados repositorios de nube, ¿sí? Esos repositorios de nube o esos repositorios de backup pueden ser, como les dije o les mencioné anteriormente, servidor físico con red de discos, puede ser un deduplicador, puede ser un S3 Object Storage Compatible. En ese caso puede ser AWS, puede ser Azure con Blob Storage, o puede ser mismo un Wasabi interno que tengan dentro de la nube, ¿sí? O sea, eso es indiferente y es obviamente a costo y elección de ustedes. Pero básicamente esa sería una infraestructura básica, ¿sí? De atendimiento para el cliente. Del lado cliente, obviamente cada cliente va a tener que tener su consola de Veeam Backup Replication, puede ser licenciada, digamos, por este medio de licenciamiento BCSP, como puede ser licenciada de forma perpetua, en donde la administra el cliente, pero para con ustedes, el cliente les solicita o les da, ¿sí? O les pide que le brinden un servicio de backup como servicio, ¿sí? Entonces, existen distintas chances o distintas opciones de que el cliente se acerque a ustedes y les pida, ¿sí? Backup como servicio y Disaster Recovery como servicio. El primero puede ser el llave en mano, donde ustedes le licencian todo y le gestionan todo, ¿sí? Eso es clave tener presente. Cuando ustedes hacen un ofrecimiento de este tipo, la gestión tiene que estar realizada por ustedes como service provider, ¿sí? En el caso de que el cliente final tenga licenciamiento perpetuo por suscripción en el on-premise, eso va a estar gestionado por el cliente y ustedes le van a gestionar los backup copies o la réplica, ¿sí? Hacia la locación externa. Como pueden ver ahí, hay un opcional que es el One Accelerator, ¿sí? Que termina siendo una pequeña máquina virtual con un Linux instalado que lo que hace a grandes rasgos es generar un caché, ¿sí? Donde se resguarda información para no volverla a copiar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes copian máquinas virtuales, todas las máquinas virtuales tienen la carpeta System32 de Windows. Bueno, se copia la primera vez y después se pone se marca con un 1, con un 2 o con un 3 la cantidad de veces que sea necesaria y que se haya hecho la copia para no llevarse esa información de backup nuevamente. Esto permite una disminución, ¿sí? De esa ventana de backup y que sea más performante. Marian, ahí tenemos una pregunta que habla de CDP, ¿sí? Nosotros no lo hemos nombrado y nos parece fabuloso Es, que conozcan un feature de la versión nueva de Veeam, ¿sí? Eh, para quien a no ver, conoce CDP, es Continuous Data Protection, que es tener, en vez de tener réplicas de máquinas virtuales basados en snapshots, es tener la potestad de poder tener copias casi en vivo de una máquina de un sitio a otro, ¿sí? Y la consulta viene asociada si podemos utilizar CDP mediante un Cloud Connect en el contrato de BCSP. a ver, lo que pasa ahí es lo siguiente, ¿sí? Por el momento, lo que tenemos activo CDP funciona solamente con lo que es on-premise, ¿sí? En lo que es Cloud Connect existe ese, digamos, ese diferencial que no se puede aplicar o no se puede tener activo, ¿sí? Con lo cual, si van a tener un cliente que tenga, digamos, algo así, van a tener que montar un punto a punto, un enlace punto a punto o una VPN para que el cliente pueda tener esa funcionalidad, ¿sí? Si lo van a querer hacer pura y exclusivamente con Internet mediante el servicio de BCC, no.
Ok, ahí después tenemos una pregunta ya quizás un poco más de arquitectura. Esta me atrevo a responderla yo, Mariano, permiso. Que si es recomendable que la consola esté en una máquina virtual o en una máquina física, nos pregunta Julio. La verdad, Julio, que eso va a depender muchísimo de la infraestructura de ustedes o del cliente donde estén implantando esto. Nuestra recomendación desde el lado de BIM es que sea una máquina virtual para poder tener features basados en la virtualización, ¿sí? Al ser una máquina virtual, por ejemplo, podemos replicarla, esa máquina virtual, con la consola de BIM hacia un sitio alterno, ¿sí? Y tener una alta disponibilidad también de nuestra consola. En el caso de que sea una máquina física, recordá o que recuerden todos, no sé si tienen el conocimiento de que BIM tiene la funcionalidad de poder respaldar la configuración de todo lo que ustedes tengan en ese BIM Backup and Replication, ¿sí? Y en el caso de que esa máquina física o virtual, da lo mismo, tenga un inconveniente, ustedes puedan hacer una recuperación de toda la configuración sobre un BIM que esté instalado por defecto siguiente, finalizar. Después tenemos una pregunta, Mariano, de Benjamín, que habla, pero CDP, ¿cómo lo monitoreo? Si eso no da un informe exacto del punto de mi máquina al otro lado, creo que falta un monitoreo exacto de eso. Ahí, Benjamín, lo que tiene CDP, efectivamente hay monitoreo basado con Bing One, ¿sí? De cómo se están comportando tus RPOs, ¿sí? Que son los Recovery Point Objectives, y a su vez, dentro de la configuración de la propia tarea de CDP, envía informes de si la tarea está cumplimentando ese RPO. Recuerden que los RPOs o los puntos de recuperación en lo que es CDP, estamos hablando de segundos, ¿sí? Típicamente 15 segundos, 30 segundos, donde si nosotros no cumplimentamos con esa copia cada 30 segundos, BIM nos va a generar un informe diciendo de cómo vienen saliendo cada una de estas copias, ¿sí? Pero sumado a eso, dentro de BIM One hay reportería específica asociada a lo que es CDP. Exacto, exactamente. Bing One tiene esa posibilidad de armar reportes customizados de lo que necesitemos, así que en el caso de CDP lo vas a poder lograr desde ahí, independientemente de cómo tengas contratado, digamos, ese Bing One, sí. Así que, Por el momento esas eran las preguntas, Marian, no sé si querés proseguir. dale. Ahora bien, ustedes, o normalmente lo que se mencionaba con BIM era que BIM era una solución de backup, ¿sí? Bueno, ahora nosotros lo que ponemos en la mesa es que BIM es una plataforma, ¿sí? Desde BIM Backup and Replication, que es el core, ¿sí? El centro de todo, podemos disponibilizar y atender nube, ¿sí? Con AWS, con Azure, con Google Cloud. Podemos atender aplicaciones, ¿sí? Como ser bases de datos, SAP HANA, Oracle RMAN o Kubernetes, con el caso de Kasten K10, ¿sí? Software as a Service, en el caso de Office 365, ¿sí? Con Microsoft Teams, OneDrive, SharePoint, el Exchange, ¿sí? Podemos atender máquinas físicas con Windows, con Linux, con Mac, como le decía, con el agente de Mac para las MacBook, ¿sí? Data sin estructurar, con lo que es Share, con lo que es NAS, con lo que sea File Server, y virtualizado con lo que es VMware, Hyper-V y Nutanix AHV, ¿sí? Todo esto está disponibilizado en lo que es el portfolio de licenciamiento de BCSP y está disponible para consumo para todos, ¿sí? No hay que, digamos, eh, no hay que centralizarse o no hay que centrarse en que BIM es solamente una solución de backup, sino que es una plataforma de disponibilidad, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna consulta extra que no se ha sido cubierta. Digamos, lo ideal o fue ideal que hayan tenido bastantes consultas, bastantes dudas, que no se ha sido un monólogo ni mío ni de Javi, así que les agradecemos por eso. Y si tienen alguna otra consulta o duda, estamos disponibles unos minutos más acá para atenderla. Si les parece, chicos, inicio, mientras le damos el espacio para, si tienen consultas, inicio el sondeo. Les pedimos a todos si por favor pueden votar.
dado que el sondeo es unas preguntitas que les hacemos nosotros que nos sirve para poder continuar con información y seguimiento hacia ustedes. Son 2 preguntas nada más, así que le pido si toda la audiencia puede ir votando, por favor. Sí, aprovecho el espacio mientras votan, que son preguntas bastante rápidas de poder decir. Tenemos una pregunta de Hernán que dice que tiene máquinas virtuales sin virtual centers en host SXI. ¿Qué solución puedo tomar? Ahí, Hernán, un comentario al respecto es que BIM para hacer respaldo de máquinas virtuales se basa en snapshots, ¿sí? Si tu SXI es gratuito, es la versión free, una de las funcionalidades que no trae justamente ese SXI free es la potestad de poder tomar snaps, ¿sí? Así que en ese caso, a esas máquinas virtuales habría que instalarles un agente. En el caso de que tu hipervisor sea licenciado con cualquier tipo de sabor de licenciamiento, desde el más básico al más elevado que tiene VMware, viene incorporada la funcionalidad de tomar snapshots, ¿sí? Lo que puedes hacer cuando vos tenés hipervisores y no tenés vCenter es que dentro de la parte de infraestructura de BIM, en vez de agregar un vCenter, agregás un host, agregás SXI y lo que hace BIM es que se comunica con cada uno de los SXI que vos vayas agregando dentro de la infraestructura de BIM y vas a poder tomar backup de esas máquinas virtuales, replicarlas y hacer todas las funcionalidades idéntico a como tuvieses vCenter, ¿sí? Pero otra vez, cuidado con el hipervisor gratuito por la falta de la funcionalidad del snapshot. Después, Mariano, Bien, te leo un... Dale, Perdón, Bárbara, Javi, perdón. no, dale, dale. Iba a pedir si por favor podían votar la última consulta que es sobre el material presentado. Dale, gracias. Y aprovecho y le leo a Mariano una pregunta y le contesto a Julio de que sí vamos a compartir la grabación y tanto el material. Y la consulta que tenemos es que si ya hoy en día ya tengo una solución de backup en modalidad Service Provider, ¿qué tan desafiante es migrar hacia BCSP? ¿Qué debo considerar? ¿Pueden ayudarme con ese proceso? Técnicamente, tienen que saber que siempre, y esto es así con cada producto de backup, un BIM no puede leer respaldos de una marca X, Otra así marca, como exacto. cualquier marca X no puede leer respaldos de BIM. ¿Sí? Cada uno tiene su lenguaje, sus encripciones y sus formas y modos de, no sé, comprimir y de duplicar información, etcétera. Lo que sí es muy sencillo es poder llevar adelante una integración con cualquier tipo de infraestructura y llevar adelante todo ese proceso de copias o réplicas. Y lo bueno que tiene la solución es que, como bien dijo Mariano, es agnóstico al hardware. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, utilizando un dispositivo, un storage para alojar los backups, BIM puede integrarse con ese storage y con el simple hecho de que ustedes les presenten un volumen, puedan tener un volumen para escribir con BIM y que tengan el histórico de backups que ya tengan ese storage de la marca X, por ejemplo, ¿sí? O si tienen librerías físicas a nivel cintas y esa librería se puede particionar virtualmente, también BIM lo puede hacer, y que vean, por ejemplo, no sé, un brazo robótico lo vea BIM y el otro brazo robótico lo vea la otra marca, ¿sí? Todo eso se puede hacer sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Se Después pueden obtener tenemos, backups de sistemas AS400? A ver, tenés la posibilidad de trabajar con lo que es IBM, IBM iX, sí, pero con lo que es específico de AS400, no. Y con respecto a la pregunta anterior que estabas respondiendo vos, Javi, de si se puede, digamos, hacer una migración, como dijo Javi, ¿sí? Cada vendor tiene su idioma al que le toma backup y al que hace la réplica, ¿sí? Con lo cual van a tener que dejar eh, en algún lado, ¿sí? Un servidor con el viejo software de backup disponible para hacer las restauraciones desde digamos, de todo lo previo a la migración, y todo lo posterior a la migración lo pueden llevar a cabo con BIM y lo pueden trabajar sin problemas, ¿sí?
Tengo licencia. ¿Qué producto debería tomar? ¿Qué requerimientos tendría? Tengo una QNAP destino. ¿Aplica una integración? No, no aplica integración con QNAP. Aplica integración con diferentes vendors, por ejemplo, con Dell EMC, con HP, ¿sí? Mismo con Exagrid, ¿sí? Pero con QNAP no. ¿Qué productos deberías de tomar? Bueno, va a depender de la cantidad de máquinas virtuales que tengas que proteger, si tenés que proteger máquinas físicas, servidores, no sé qué es lo que tendrás que proteger en el ambiente, pero mínimamente para tu tenant vas a tener que tener una licencia de Veeam Backup Replication y una licencia de Cloud Connect para tener activo el Cloud Gateway, ¿sí? Y de ahí poder atender a todos tus clientes. Sí, ahí Por me otro atrevo a lado, sumar un sí, comentario, perdón, Marian, de que sí va a poder utilizar ese QNAP como repositorio, ¿sí? exacto. No va a haber integración de utilizar funcionalidades de ese QNAP, ¿sí? Pero sí ese QNAP permite hacer la presentación de una carpeta compartida donde BIM pueda escribir a modo de repositorio, lo van a poder utilizar. Exacto, a lo que yo me refería es que no tiene funcionalidades tipo Storage Snapshot, ¿sí? No, Pero correcto. sí, exacto, sí puede, o sea, sí puede presentársele como un barra barra para que el backup sea tirado ahí, sin problemas. Ok, ahí tenemos una pregunta de Alfonso que dice, ¿hay alguna ventana con el programa BCSP para respaldos hacia repositorios Amazon, Azure o Google? Sí, a ver, como mencioné en el slide de plataforma, ¿sí? Nosotros trabajamos de una forma integrada con lo que es AWS, con lo que es Azure y con lo que es Google Cloud. Así que instalando lo que sería Veeam for AWS o Veeam for Azure, ¿sí? Tienen la posibilidad de o tomar backup directamente desde las máquinas virtuales que están en la nube, ¿sí? O en el caso de tener una máquina virtual y querer llevarla a una nube, ¿sí? Ese backup, tienen la posibilidad de hacerlo. Tienen posibilidades infinitas de hacerlo. Se pueden hacer backup local y después hacer un backup copia de eso. Se puede definir que por política de backup, en X cantidad de periodo de tiempo, el backup que estaba localizado de forma local se vaya a una nube, a un tiering de nube, ¿sí? Entonces va a depender mucho de cómo esté la configuración y cómo se haya hecho la planificación, ¿sí? Del backup para definir cuáles son los pasos a seguir o cómo lo queremos configurar, ¿sí? Sí, ahí sumo un comentario porque corrigió donde dice ventana, la palabra nos corrige ahí Alfonso, es ventaja. Una de las grandes ventajas con la integración de nube pública es que ustedes van a respaldar en su propio data center, por ejemplo, y para no invertir en storage, por ejemplo, que es el componente típicamente más caro de una solución de respaldo, como bien decía Mariano, lo que pueden hacer es, mediante algo que se llama Scalable Backup Repository, es agregar una suscripción, por ejemplo, voy a poner Azure, ¿sí? Donde ustedes agreguen un Blow Storage y lo que pueden hacer es que en vez de copiar backups hacia la nube pública, los puedan mover, ¿sí? Que deje de ocupar espacio en el repositorio de ustedes y empezar a utilizar la nube pública en el principal beneficio asociado a el valor de ese terabyte, que es muchísimo más económico en la nube de pública, cualquiera de ellas, por sobre el valor del terabyte en el repositorio que tengan ustedes localmente. Después tenemos una pregunta de Nixon que tiene aparentemente un problema a añadir un Linux a nivel proxy. Si te parece, Nixon, déjanos pasar un correo a lolcloud@licenciasonline.com y con gusto ahí te contactamos y podemos hacer una sesión a ver qué es lo que te puede estar ocurriendo, porque pueden ser N cantidad de cosas y contestártelo ahora estaría faltando la verdad y no es la idea, así que coordinemos una sesión en particular para revisar eso y con gusto te acompañamos. Bueno, creería que han sido todas las dudas respondidas o evacuadas. La verdad que, digamos, da placer poder hacer este tipo de webinars en donde haya alta participación por un lado y por otro lado un alto interés, ¿sí? Y dudas que surjan y que no sea solamente una exposición y ya. Así que desde mi lado les agradezco por el tiempo. Sí, ahí para ir cerrando tenemos la última pregunta de Rubén que dice si desde un BIM Backup and Replication se va a poder enviar un job de backup directo a un repositorio en nube sin utilizar Cloud Connect. A ver, Rubén, ese caso sería funcional si tuvieses un enlace punto a punto o una VPN.
Para eso es que existe la funcionalidad de Cloud Connect, ¿sí? Para no tener que tener eso y obviamente que sea sumarle un costo al cliente, ¿sí? Sino que sea la posibilidad de que dentro de Cloud Connect ustedes le brinden un servicio adicional, ¿sí? Como ser el caso de Backup Copy, y que se lo gestionen ustedes, ¿sí? Por eso es que básicamente la respuesta a eso es no. No se va a poder hacer eso sin necesidad de Cloud Connect, ¿sí? Sí se puede hacer, por ejemplo, pero es algo totalmente diferente, como decía Javi, si se configura un Scale Backup Repository, ¿sí? Y si le menciona que todo aquel periodo de tiempo de backup posterior al año, por ejemplo, se lleve a la nube. Pero son dos cuestiones completamente separadas, porque vos ahí no tendrías el dato caliente para, digamos, para hacer restauración en una nube pública. Lo tendrías en el caso de que ese dato tenga un SLA mayor, ¿sí? Bueno, Marian, por mi parte, agradecerte el tiempo, el compartir el conocimiento. Estamos terminando en tiempo y forma, nos queda un minuto de tiempo, así que si alguien tiene alguna consulta más, es la chance para hacerlo en vivo. Si no, como bien les indicó Bárbara, en lolcloud.licenciasonline.com, que está ahí escrito en el chat, se pueden contactar con todos nosotros. Esto es una casilla global de todo LOL, de todas las regiones que atendemos. Así que cualquier comercial asociado a la región en la que ustedes pertenezcan se va a contactar con ustedes para darle el seguimiento o responder la necesidad tanto técnica como comercial que ustedes vayan teniendo, ¿sí? Así que a disposición para responder y atender las necesidades de todos ustedes. De mi parte, saludarlos y desearles una buena tarde. Muchas gracias, Mariano y Javi, por la participación y colaboración. Muchas gracias a todos por el tiempo, que estén bien, buena tarde.